Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estar hablando de manera general de la unidad número 5 en la asignatura de Lenguaje y Literatura para segundo año de bachillerato. El nombre de la unidad es Literatura Latinoamericana, específicamente el realismo mágico. Como primer objetivo tenemos interpretar obras narrativas del realismo mágico latinoamericano, valorando oralmente y por escrito los recursos expresivos, los elementos del género textual, las situaciones comunicativas, imaginarias y reales, construyendo además los significados y el sentido de cada muestra, con el fin de desarrollar habilidades para analizar críticamente toda clase de discursos y producir escritos de cualquier tipo, respetando las propiedades de coherencia, cohesión, adecuación y corrección. Como segundo objetivo general tenemos escuchar atentamente textos orales mediante la práctica de una serie de estrategias, entre las que sobresalen la toma de apuntes y el análisis crítico, con el fin de desarrollar habilidades relacionadas con la construcción de significados explícitos e implícitos en la comunicación del hablante. Podemos observar a continuación lo que es el mapa conceptual de la unidad número 5. Este mapa conceptual se divide en 3 bloques. El primero corresponde a la comunicación literaria, el segundo a la reflexión sobre la lengua y el tercero que se estaría planteando lo que es la comunicación oral y escrita. Bien, en el primer bloque de contenidos tenemos a lo que es la comunicación literaria. Desarrolla el realismo mágico, narrativa latinoamericana, presenta inicio, característica, realismo frente al realismo mágico, autores y su producción literaria, algunas obras maestras, el fenómeno del boom latinoamericano, innovaciones narrativas. También esto trae como consecuencia las aperturas múltiples, manejo de los personajes, manejo del tiempo, manejo del espacio. Trae las figuras literarias como el epifonema, el símil, la antítesis. Posteriormente podemos observar en la pantalla el siguiente bloque de contenido. La reflexión sobre la lengua explica las vocales, escritura de las palabras compuestas, el análisis morfosintáctico y textual, las oraciones yuxtapuestas y coordinadas. Bien, en este caso, donde se explica las vocales a través de rasgos distintivos como la apertura, localización, sonoridad, explica la estructura de palabras compuestas, el análisis morfosintáctico y textual, oraciones yuxtapuestas y coordinadas, desarrolla la oración compuesta, oraciones compuestas por yuxtaposición, oraciones compuestas por coordinación, coordinada copulativa, coordinada disyuntiva y coordinada adversativa, como consecuencia del análisis morfosintáctico. Posteriormente tenemos la comunicación oral y escrita, desarrolla las estrategias para la comprensión de textos orales. La comprensión de textos orales presenta el texto oral, la actitud del oyente, decálogo del oyente, perfecto, el análisis crítico de textos orales. También explica los procesos de la comprensión oral, estrategia para la comprensión oral, reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir, retener. Esto como consecuencia nos debe traer la toma de apuntes. Bien, a continuación podemos observar en la pantalla el fragmento de 100 años de soledad, el cual le vamos a dar lectura. Al principio, la curiosidad multiplicó la clientela de la calle prohibida, y hasta se supo de señoras respetables que se disfrazaron de villanos para observar de cerca la novedad del gramófono.
pero tanto y de tan cerca lo observaron que muy pronto llegaron a la conclusión de que no era un molino de sortilegio, como todos pensaban y como los matronas decían. Es un fragmento que plantea en su obra Cien años de soledad el poeta colombiano Gabriel García Márquez. Tenemos el foro de discusión que podemos observar ahí, donde nos plantea, exponga sus opiniones acerca de las reacciones de los personajes ante lo que cuenta el fragmento. ¿Cuáles eran las reacciones ante esto que plantea el texto? El boom literario. A partir de 1960 se comienza a difundir en Europa la obra de un grupo de jóvenes escritores hispanoamericanos, en su mayoría narradores. Tenemos ahí, podemos observar a diferentes escritores, podemos observar al colombiano Gabriel García Márquez, podemos observar a los mexicanos Carlos Fuentes, Juan Rulfo, también al peruano Mario Vargas Llosa y al argentino Julio Cortázar. Sus libros de estos escritores llegan a grandes masas de lectores que no solo leen, sino que también lo divulgan. Tenemos ahí, por poner un ejemplo, la imagen que vemos ahí, la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, presenta una realidad extrañamente mágica. Estos escritores desafían reglas ya establecidas y construyen una literatura experimental y, en algunos casos, política. Podemos observar ahí en la pantalla lo que es las técnicas narrativas que estos escritores utilizan para la producción de sus diferentes obras dentro de este boom literario. Bien, dentro de las técnicas narrativas, ¿qué son las técnicas narrativas? Podemos hacernos esa pregunta, a lo cual lo podemos plantear de la siguiente manera. La técnica narrativa, también conocida como modo de narración o estrategia narrativa, es el conjunto de métodos que el autor de una historia literaria, teatral, cinematográfica o musical utiliza para transmitir la trama al lector. Esos son lo que es la técnica narrativa. Como primera técnica tenemos lo que es el flyback. Flyback es una técnica narrativa que consiste en interrumpir la narración para dar un salto al pasado, también denominado analexis. Es decir, que esta técnica narrativa del flyback es cuando los personajes, por dar un ejemplo, va narrando o se va contando la historia. De repente, en su pensamiento, en su narrativa, hace una retrospección, un giro hacia el pasado, y en eso consiste lo que es el análisis o lo que es el flyback, bajo lo que es esta manera de considerarle. Luego tenemos los distintos tratamientos temporales. ¿Qué son eso? Los distintos tratamientos temporales es otro de los factores que debemos cuidar al máximo para que el resultado de nuestra obra narrativa sea satisfactorio. Existen varios elementos relacionados con el tiempo que debemos de tener en cuenta. Aumenta el ritmo de la narración. Posteriormente tenemos ahí lo que es el realismo mágico, que vamos a considerarlo como un movimiento literario hispanoamericano surgido a mediados del siglo XX, que se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración, con lo que se pretende profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella. Gabriel García Márquez es uno de los máximos representantes de este movimiento. Posteriormente tenemos lo que es la corriente de conciencia. La corriente de conciencia es una técnica narrativa por medio de la cual los pensamientos de los personajes son revelados de manera que parecen no estar controlados por el autor. El propósito del monólogo interior
es el propósito del monólogo interior es el de revelar lo más íntimo del personaje. Luego tenemos lo que es en este caso la omnisciencia selectiva múltiple, que se nos da a conocer el mundo interno de los personajes sin renunciar a la tercera persona del narrador, pero respetando también las palabras de los personajes, su modo propio de pensar, por poner un ejemplo. Otro elemento también no podemos descuidar, se trata de exponer la conciencia del personaje. El monólogo interior es una modalidad narrativa que consiste en presentar el discurso de un solo hablante. Bien, en sí, vamos a considerar lo siguiente: las cualidades de la técnica narrativa tiene como cualidades la cinematográfica, que se utiliza para la trama del lector. El narrador puede ser una persona ficticia, ideada por el autor como una entidad independiente, el propio autor o un personaje de la historia. Eso es por mencionar algo de las técnicas narrativas. Posteriormente tenemos ahí lo que es el contexto histórico de los años 1955-1980. Está marcado por la Revolución Cubana, el surgimiento de grupos de intelectuales partidarios de la izquierda y el inicio del movimiento guerrillero en varios países de la región como Chile y Bolivia. Bien, podemos observar en la pantalla ahí el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Cabe destacar que este movimiento, este triunfo de la Revolución Cubana se da a cargo de estos líderes, y en este caso el máximo exponente que vamos a plantear es a Fidel Castro, que fuera quien mantuviera, digamos, con esa estrategia, con ese pensamiento, con esa manera de ver la sociedad, mantuviera a flote lo que es este país. Cabe destacar que también no vamos a dejar de pasar por alto el embargo económico que sobre Cuba ejerce Estados Unidos, y las otras limitantes, las otras trabas que le ha planteado a la isla caribeña para que no se lograra su pleno desarrollo. Más sin embargo, cabe destacar que a pesar de ello pudo salir adelante mientras estuvo a cargo Fidel Castro. Posteriormente, otro de los grandes eventos que nos marcan es la muerte en combate de el Che Guevara, conocido también como Ernesto de la Serna, un médico argentino que combate en lo que es en los países latinoamericanos, Cuba, México y en Bolivia, en este último, donde pierde la vida en 1967, financiados la muerte que se da este luchador de tendencia izquierdista, digamos, de alguna manera, según se manifiesta, según la historia, plantea que Estados Unidos también fue parte determinante para la muerte de este personaje con tendencia izquierdista. Luego pasamos al otro evento, que es el asesinato del presidente Salvador Allende en Chile en 1973. Todos estos eventos marcaron de alguna manera el punto de vista de lo que son estos escritores pertenecientes al mundo literario. El boom literario no es un movimiento, no es un estilo o escuela, sino el acceso a grandes masas de lectores por parte de un grupo de jóvenes escritores que mostraron al mundo la calidad de las letras hispanoamericanas. Algunas influencias literarias que contribuyeron al origen del boom literario son las vanguardias literarias. Tenemos ahí a diferentes escritores, tanto de Europa como estadounidenses, también tenemos latinoamericanos.
Los movimientos de vanguardia en la historia, influidas algunas por la fe en el progreso, otras por hallazgos y revoluciones como el psicoanálisis y la teoría de la relatividad. Las vanguardias surgieron durante las primeras décadas del siglo XX. En conjunto propusieron una profunda renovación en el lenguaje de las artes y, aunque no siempre tuvieron elementos en común, compartieron un gusto por la audacia y la libertad formal. Dentro de los movimientos de vanguardia vamos a plantear lo que es el futurismo, el cubismo, el ultraísmo, surrealismo, el dadaísmo y el creacionismo. Son algunos de los movimientos de vanguardia que de alguna manera influenciaron para la producción de la narrativa perteneciente a lo que es el mundo literario. Luego tenemos aquí una imagen de las meninas de la infanta Margarita María, una obra de Picasso de 1981-1973. Picasso, como lo sabemos, un pintor español. Dentro de las características del mundo literario vamos a plantear la siguiente. Algunos rasgos que se distinguen en las obras de los escritores del mundo literario son la descomposición de la estructura tradicional de la novela. El lector deja de ser pasivo y se vuelve cómplice en la construcción de la historia. Este tipo de receptor intenta organizar las partes del texto que se encuentran aparentemente desordenadas en la línea de tiempo, acción y espacio. Y tenemos ahí el ejemplo que nos refleja ahí. Tenemos quién es Juan Preciado. Parece que nunca encontrará a su padre. Al decir eso, nos invita a que el receptor intenta anticiparse a lo que ha de venir dentro de la lectura de este texto. Lo otro rasgo es la superposición del lenguaje o de la escritura. El autor utiliza diversos niveles de lenguaje: el popular, el informativo, el culto, mezcla citas periodísticas, parodias, otros tipos de lenguaje, conjunta el habla popular, la libre conversación y el monólogo interior. Tenemos, por ejemplo, esto que está en amarillo, dice: la dejé hablar así, nada más que para darle cordel, y cuando se cansó de meter. En esta obra aparecen personajes que tienen formas diferentes para expresarse, y esa es una característica propia de lo que es este movimiento. Otro elemento importante es la novela como un mundo imaginado. La nueva novela no narra las circunstancias reales, sino que crea ámbitos, lugares y personajes. Los novelistas mezclan los distintos planos, el mítico, el real y simbólico, en una entidad totalizadora. Tenemos, por ejemplo, ahí Macondo no existe en el mapa ni en la historia, pero podría ser cualquier ciudad latinoamericana por las condiciones características que plantea en sí la obra de Macondo. Otro elemento importante es la novela como integración de varias estructuras. La novela presenta varios narradores. Puede ser protagonista, puede ser testigo, puede ser omnisciente. Superposición de los tiempos, el monólogo interior mezclado con diálogo directo. En esta novela, por ejemplo, de La Casa Verde de Mario Vargas Llosa, hay varios narradores. Los principales escritores del boom literario son los siguientes. Tenemos ahí a Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982 con su obra 100 años de soledad. Colombiano, que nació en ese año 1927, su mundo narrativo surge de la oralidad y de lo insólito de la realidad latinoamericana. Su estilo es dinámico, metafórico, pleno de significado. Sin olvidar y sin dejar de pasar por alto que parte de ese vocabulario de esa novela fue incorporado al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. El análisis de 100 años de soledad nos indica lo siguiente. Se debe leer la obra de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Se debe buscar dos ejemplos de las características de lo mítico legendario, del realismo mágico,
buscar dos ejemplos de la característica de lo fantástico del realismo mágico y después compartir con los compañeros sobre estas características. Los actores y obras representativas, siempre estamos hablando de eso. Tenemos a Julio Cortázar, el argentino de 1914-1984. Su mundo narrativo incorpora elementos fantásticos que potencian la sensación del absurdo de la vida humana, las estructuras novedosas de sus cuentos y novelas y sus rupturas con el lenguaje de las generaciones anteriores los convirtieron en uno de los escritores más innovadores de su generación. Se nacionalizó en Francia en 1981, 3 años antes de morir. En el boom, su obra más importante es Rayuela. Carlos Fuentes recibió el premio Rómulo Gallego en 1977 y el premio Cervantes en 1987. El mexicano de 1928, La ciudad quiere un lugar preponderante en sus obras, critica la falsa moral de las sociedades y la soledad que experimenta el ser humano contemporáneo. En el boom, su obra más importante es La muerte de Artemio Cruz. Posteriormente tenemos a Mario Vargas Llosa, que recibió el Premio Nobel de Literatura en el año de 2010. Peruano, 1936, bajo la influencia de la literatura estadounidense y europea, incorpora innovaciones formales como múltiples perspectivas, distintos narradores, diversos espacios temporales e interpolación del monólogo interior con diálogos objetivos. En el boom, su obra más importante es La ciudad y los perros. Y después tenemos a Juan Rulfo, recibió el Premio Nacional de Literatura en México en 1970 y el Premio del Príncipe de Asturias en España en 1983. En sus obras se combina la realidad y la fantasía. Asimismo, las acciones se desarrollan en escenarios propios de Latinoamérica. Los personajes representan los seres típicos del lugar, conjugando sus grandes problemas socioculturales con el mundo fantástico. En el boom, su obra más importante es Pedro Páramo. Bien, y para cerrar la presentación, podemos observar las imágenes de lo que son los escritores del boom literario y algunas obras de ellos mismos. Bien, ¿cuál es la actividad que ha de desarrollarse al final de esta presentación? Sería de asociar la imagen con lo que es la obra que cada uno de ellos escribió. Por poner un ejemplo, tenemos a Gabriel García Márquez, el segundo que está de arriba hacia abajo, a su derecha. Podemos mencionar que Gabriel García Márquez, ¿cuál de sus obras sería en este caso? ¿Sería Pedro Páramo? ¿Sería La muerte de Artemio Cruz? ¿Sería La ciudad de los perros? ¿Sería Rayuela? ¿O sería 100 años de soledad? Bien, como hemos puesto atención a esta presentación, definitivamente vamos a asociar lo que es Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, y eso es lo que corresponde al autor y la obra. Los demás, cada uno de ustedes lo hará en sus respectivos cuadernos de apuntes. Bien, de esta manera hemos estado exponiendo lo que es la presentación de la unidad número 5. Cabe destacar que la información se ha dicho de manera general. Cada uno de ustedes puede fácilmente adentrarse más en este tipo de investigación, en profundizar más acerca de este movimiento literario y el aporte que hace a lo que es la literatura universal.